Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de nuestro canal Esfera. Como sabéis, buscamos siempre puntos de debate, de encuentro, de discusión en ámbito social o económico. En este caso no se me ocurre un mejor tema a tratar que la crisis logística que a nivel mundial está impactando en cualquier tipo de proyecto industrial, económico o financiero. Para ello hemos llamado y hemos pedido que nos eche una mano nuestro buen amigo Jaime. Nos conocemos hace tiempo. Hace tiempo. Y tuviste una gran relevancia social aquí en Cantabria al asumir la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander, pero lo que igual menos gente conoce es tu gran experiencia en el ámbito logístico. Cuéntanos un poco por qué te hemos llamado, ¿no? para compartir este debate, ¿no? Bueno, agradecer la confianza que me dais al, como siempre, participar de algo tan importante como es poder daros una visión sobre, en este caso, el mundo logístico y cómo está afectando a otros ámbitos socioeconómicos, industriales y comerciales. Y sí, mi visión quizá tiene un punto de privilegio por el desempeño de un cargo como presidente de la Autoridad Portuaria de Santander en una época reciente, casi 6 años, pero nace ya de mi participación también dentro del Consejo Económico y Social de Cantabria, en los años 9, 10, 11 hasta su desaparición, donde participé como consejero independiente del grupo, digamos, de consejeros más allá de la COE y de los sindicatos, ¿no? Sí. Por tanto, tengo una visión de Cantabria que es un punto privilegiada por esa circunstancia y también por el hecho de que mi vida profesional se ha desarrollado siempre y de forma muy intensa en un contexto externo a Cantabria, incluso diríamos internacional, y siempre he tenido el privilegio de poder observar y comparar cuál es nuestra situación con respecto al desempeño y el desarrollo de otras regiones, sí, en España y en Europa, ¿no? Llegamos un poco al motivo, ¿no?, principal de reunirnos aquí. Al final nos va a salpicar por todos lados. Nosotros en nuestro grupo, medio ambiente, alimentación, energía, digamos que una crisis logística a nivel mundial salpica a todos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué causas, motivos y sobre todo acabaremos con si hay cierta visibilidad, ¿no?, de todo esto al final. Bueno, mire, te voy a dar una foto, ¿no?, que es en el curso que codirijo con el máster de Logística, Transporte y Comercio Internacional de la Universidad de Cantabria. En las clases que yo doy les estoy diciendo a mis alumnos que en 22 años que llevo de profesor en este curso y en algunos otros, es la primera vez que me encuentro con una situación de semejante incertidumbre. Y es una situación que no se puede analizar desde un solo punto de vista o con un solo motivo que le ha dado origen, ni tampoco puedes pensar en un país que lo haya provocado, ni en una circunstancia que tenga que ver, por ejemplo, con crisis financiera o petrolera, energética, que ha sido la que anteriormente nos ha puesto un poco patas arriba en otras circunstancias, ¿no? No, esta es una situación en la que ha llegado una pandemia que nos metió a todos en casa, ¿sí?, pero nos metió en casa de una manera no solamente civil, sino también comercial, industrial. Paró muchísimos procesos productivos porque la demanda se detuvo en seco, no voy a decir la hostelería, pero en el consumo de cualquier bien o de cualquier material, ¿no? Y esto, que se ha prolongado de forma distinta por continentes y por países, ha tenido una reactivación en esa, digamos, serie de olas que hemos ido pasando hasta que parecía que habíamos pasado la última. Yo creo que en España era la quinta. Sí. Ha tenido una reactivación totalmente desigual, de forma que un principio fundamental de la logística es que cuando tú tienes en realización un flujo de A a B, necesitas que de B a A, en el retorno o en una triangulación a C, para regresar siempre a tengas una compensación de tráficos, tengas flujos que tendrán más o menos demanda, pero que al final hacen que los activos de transporte y quienes están detrás invirtiendo en ellos, estén aprovechados, con un capital intensivo enorme, sobre todo si hablamos del mundo del shipping marítimo, sí, optimicen eso de una forma al menos aceptable. Cuando de alguna manera hemos ido todos a pedir o a comprar desde un sofá hasta una televisión, pasando por un coche o cualquier otro producto, nos hemos encontrado con que los plazos de entrega, ya fuera por la falta de chips
o posteriormente por la falta simplemente de disponibilidad de ese producto en origen, los plazos de entrega han sido absolutamente disparados. Y eso, cuando lo que compras es un sofá para tu casa y te dan 3 meses para que llegue, la consecuencia que tienes es que te sientas en unas sillas hasta que llegue el sofá. Sí. Pero si el elemento que estás comprando es un elemento, llamémosle materia prima necesaria, fundamental, para un proceso de manufactura de lo que tú estás haciendo en tu fábrica, si no lo recibes, paras la producción. Sí. O intentas buscarlo en otro sitio, pero probablemente vas a llegar tarde porque todos tus competidores tienen el mismo problema. De forma que cuando esa ruptura de flujos se ha traducido a algo real, nos encontramos a vista de satélite con toda una serie de barcos que están en este momento fondeados esperando en Los Ángeles y en Long Beach como puerta de entrada principal a Estados Unidos de todo el comercio asiático, con en el entorno, yo creo que a principios de noviembre, de más de 500.000 contenedores ubicados. Hay barcos, los AAA, que llevan más de 20.000 teos, ¿no? Sí. Pues más de 500.000 teos fondeados esperando que los puertos los digieran. Los Ángeles tiene una capacidad aproximada de 18.000 teos de proceso diario. Sí. Y están llegando a las proximidades del puerto, estaban llegando del orden de los 25 o 27.000 diarios. De forma que todo ese cuello de botella, incluso si consigues incrementar la capacidad de descarga, luego interiormente ni tienes los vehículos para distribuirlo puntualmente, ni los almacenes. Es decir, la cadena logística es como un piano que tienes que tener perfectamente afinado para que cada vez que aprietas o que actúas sobre una de las teclas, la música que oyes finalmente sea algo que esté armonizado. En este caso se produce el hecho de que durante la pandemia en Estados Unidos, como referencia del lugar con Asia, donde el caos se está reflejando de una manera más agudizada, pues se han jubilado conductores que no se han repuesto. Se dan hechos como que cada vez que hay un brote de COVID actualmente en China, en los puertos chinos o asiáticos, sí, están parando la actividad en los puertos. Sí. Se da el hecho de que si tú bloqueas los teos, los contenedores, las latas que llamamos, en los puertos occidentales, es imposible que regresen o vacíos o con otra mercancía a los puertos de origen para volver a cargar otra vez. Y eso, traducido a hechos reales, consiste en que si tú eres un gran operador, como Schenker, como DHL, como FedEx o cualquiera de los grandes gigantes, y tienes tus contratos con esas compañías marítimas, sí, en la medida de lo posible esas compañías te van a atender. Por supuesto, donde te cobraban 2.000 euros, están cobrando 10 y 12.000 por el mismo servicio en este momento, pero te van a atender. Otra cosa es que si eres un operador pequeño o una empresa pyme, las pymes depositan más del 80% del PIB, por ejemplo, en España, ¿no?, de nuestra producción industrial, tienes muy pocas posibilidades de que se te atienda o de que consigas el privilegio de colarte en la confirmación de un booking para un transporte, cuando los grandes operadores están teniendo muchas dificultades, y si les confirman la aceptación de un trayecto con un contenedor, están confirmándolo para 2 o 3 meses, lo están haciendo a precios que cuatriplican o quintuplican los precios anteriores, y eso tiene como consecuencia, por la conversación previa que teníamos, algo muy importante, que es, se va a relocalizar cierta producción en Occidente, porque si esto no es coyuntural y es estructural, y podría serlo, quizá no de una forma tan agudizada, pero sí un poco más suave, hay producciones que perfectamente pueden regresar a su origen en Europa, particularmente en España, y desestimar la opción de que sean los chinos quienes sigan siendo la fábrica del mundo. Pero para mí lo que está detrás de esta situación, entre otros temas que son determinantes, es si procede o no relocalizar producción en Europa. Es decir, se decía socialmente, ¿no?, en medio de la pandemia y cuando estábamos confinados, que la situación era tan especial y tan peculiar que nuestra sociedad iba a aprender de ella para posteriormente a la pandemia corregir situaciones que se iban a traducir en mucha más solidaridad. No es así. O sea, al final la pandemia pasa, las cosas vuelven a su sitio, sí, y yo estoy seguro de que los compradores de materias primas, de productos semielaborados, volverán a comprar en China solamente por el hecho del coste, del precio favorable, sin tener en cuenta que quizá no haya que depositar en China toda la responsabilidad o toda la dependencia
de la producción de aquellos elementos o componentes que son básicos para nosotros, ¿no? Claro. Particularmente en logística sí es cierto que donde hasta ahora el coste ha sido el factor número uno de decisión de qué empresas se contratan y qué tipo de cadenas de suministro, al coste ahora se están uniendo por primera vez dos factores que son completamente nuevos en esa valoración, esa ponderación de a quién y cómo le contrato, ¿no? Que son el factor medioambiental, sí. es decir, por primera vez se está teniendo en cuenta qué tipo de emisiones produce mi cadena logística a la hora de contratarla, y otro factor que ha producido el COVID, que es la resiliencia de las cadenas logísticas. Es decir, yo contrato algo que está muy bien de precio, pero ¿hasta dónde va a funcionar y hasta dónde es lo suficientemente flexible como para ofrecerme alternativas de suministro si la que tengo contratada me falla, ¿no? Sí. Bueno, en esto sí que está habiendo una evolución muy rápida y es una oportunidad para operadores logísticos, aquellos que tienen flexibilidad y que trabajan no solamente un modo, como puede ser el camión por carretera, sino modos alternativos multimodales marítimos, ferrocarril o cualquier otra propuesta, ¿no? No ha habido ningún estudio del cual yo sea consciente y te diría que nos ha pillado a todos absolutamente de sorpresa. Además, lo hemos ido viendo venir como la ola que se va formando y va a romper, sí. Y cuando ha roto, porque ya ha roto, estamos un poco en situación de sálvese el que pueda, ¿no? ¿Y es la primera vez que sucede algo parecido? Es la primera vez en 33 años que yo puedo contrastar, pero con un matiz, Manuel, que perdona, que no quiero que se me quede atrás. Los beneficios de las compañías, de los grupos líderes del shipping marítimo en el mundo, sí. Que son 3, son beneficios. Mira, el último dato que he traído para la entrevista es que en el último trimestre superaban a los de las tecnológicas a nivel mundial, los beneficios. Claro, cuando tú has estado con un capital intensivo tan fuerte en activos, en barcos, has estado tantos años sin ganar el dinero que crees que tienes que ganar o sin tener la oportunidad de hacerlo, incluso perdiendo dinero, sí. Y te encuentras de repente con un filón, después de picar mucha piedra, en el que lo que sale es oro de 24 quilates, ya prácticamente en lingotes, lo que difícilmente vas a hacer es renunciar a ello. ¿Hasta dónde entonces se va a mantener ese filón y cómo va a afectar al resto? Si se mantiene mucho tiempo, si la falta de servicio de transporte para lo que es básicamente productos comerciales, como lo tenemos concebido a nivel mundial, si esta situación se prolonga, por decir algo, 3, 4 años, ¿cuántas empresas, por falta de suministros básicos y por tanto de capacidad de manufactura, van a desaparecer? Sí, es decir, las consecuencias equivalen a que, por ejemplo, en energía se suspendiera el suministro eléctrico durante 6 meses, al menos en un 70%, y con el 30% tuviéramos que repartirnos todos esa capacidad energética. Habría empresas que simplemente, vete a preguntar, vamos a preguntar a Sidenor, pues no podrían, todas las electrodependientes, ¿no? O intensivas. ¿Esa duda? Electrointensivas, es decir, esto es un tema donde lo que hay detrás es una especulación logística sin precedentes y, bueno, un dato que me facilitaban era una compañía, no diré cuál, que este año iba a cerrar con un beneficio equivalente al de sus últimos 27 ejercicios. Es difícil renunciar a esa coyuntura, ¿no? Evidentemente hay algo de especulación. Absolutamente, absolutamente. También hay barcos, me consta, parados con capacidad de bodega para reducir un poco la capacidad instalada y, bueno, pues incrementar el precio de la demanda. Ya sabes que nuestro buque insignia del grupo es Sogital, compañía que tiene 30 años prestando servicios medioambientales, mundo logístico, sostenibilidad ambiental. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Dónde queda bastante desarrollo por hacer, ¿no? Desde hace, diría, 2 años, tengo que empezar a reconocer que las grandes multinacionales del mundo del consumo, desde IKEA hasta Mercadona, pasando por cualquier otra, les han ordenado a sus compradores de logística, procurement and logistics, sí, que a la hora de comprar las cadenas logísticas las diseñen con una reducción demostrable y tangible de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, ¿no? Es la primera vez que no solamente, como dije antes, se compra transporte por coste, sí, sino además por factibilidad medioambiental. Es un hito muy relevante. Bueno, no solamente es un hito, es que todas las instalaciones portuarias en este momento tienen que considerar el suministro de gas natural licuado
como en este caso el puerto de Santander ya tiene en curso con Repsol en un tanque de 1000 metros cúbicos que empezará por utilizar Brittany, ¿no? en uno de sus barcos. Pero fundamentalmente el hecho está en que la energía para el impulso en el ámbito marítimo, definitivamente en lo que es el relevo y la transición hacia otros barcos, nos llega ya con impulso de gas natural licuado. Ya veremos el hidrógeno verde, qué papel va a jugar, o cualquier otra alternativa, ¿no? Sí. Definitivamente el heavy fuel oil y la enorme contaminación que producen los sistemas clásicos de energía en el mundo marítimo desaparecen, y yo creo que nos tenemos que felicitar por ello. Los puertos españoles, dentro de este caos, están funcionando razonablemente bien. Sí. Aunque hay una falta de contenedores, empieza a haber, y por supuesto un desvío, un incremento de precios en el shipping internacional notable. Nos viene ahora el conflicto de carretera, con una huelga convocada en puertas de la Navidad, en el momento de mayor demanda. Sí, ¿verdad? No está claro que la energía, combustible, vaya a retroceder en precio. Hay muchísima especulación detrás de este escenario, digamos, complejo que estamos dibujando en la conversación. Y cuando la especulación funciona o evoluciona de manera libre, sin tener elementos que la controlen, traducido también, por supuesto, a inflación, pues el peligro que acecha es cierto, y para mí mayor que el propio peligro de la pandemia o el de una crisis financiera que al final económico termina teniendo remedio, ¿no? Sí. Por tanto, estemos atentos a cómo evolucionan las cosas. El puerto de Santander, en particular, vive un momento dulce en esa transición también de su modelo de negocio, de no solamente graneles, que están muy bien y bien realizados, ¿no?, en las operaciones portuarias, sino toda esa mercancía general que se ha concentrado con la llegada de nuevos operadores, y finalmente la instalación de Boluda con su terminal de contenedores, ¿no? Sí, lo que supone, ¿no?, hablar de tú al superpuerto, ¿no?, de Bilbao, y ser verdaderamente competitivos, ¿no? Esto es otro hito, ¿no? El puerto de Santander tiene una virtud única en la fachada norte, y más allá de que es un puerto refugio, un puerto de abrigo, más allá de que es, digamos, un puerto con una actividad muy diversificada, son huevos puestos en muchísimas cestas, pero tiene una virtud que debe de seguir manteniendo por encima de cualquier otra, y es la forma en la que el ámbito social, sociolaboral, en el desempeño de toda la comunidad portuaria se lleva a cabo, y particularmente por parte de los estibadores del puerto de Santander, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe cuál es la trayectoria y el momento del puerto. Hay que consolidar, como se está haciendo, el modelo de negocio que tiene el puerto de Santander ahora, y lo que yo creo que entre todos tenemos que conseguir es que esto que es lo que llamo la personalidad propia que alcanzó el puerto de Santander en su mercado, que es la fachada norte, ¿no?, en España, pues se mantenga, y no cambiemos los elementos o las claves de éxito que han llevado al puerto de Santander donde está ahora, ¿no? Protegerle de amenazas como el intrusismo, que pueden hacer peligrar gravemente esos modelos de negocio de carga general que han llegado recientemente. Y bueno, pensar que desgraciadamente no teníamos un gran negocio de contenedores, pero precisamente por eso en este momento no estamos tan afectados como están otros puertos en sus bloqueos, ¿no?, en sus no hay mal que por bien estrangulamientos. No hay mal que por bien no venga. No digo que sea un consuelo, porque de hecho vamos a empezar la actividad de contenedores con la llegada de un operador como es Boluda, un operador nacional muy comprometido y con un plan de negocio perfectamente diseñado, pero es un momento dulce, es un momento, yo diría, histórico para el puerto de Santander, a pesar de los nubarrones y las incertidumbres que hay alrededor, y tengo muchísima confianza en que particularmente Santander y la región se beneficien de ese momento. Aplaudo este tipo de iniciativas en las que sentáis para opinar y consultáis a personas y a profesionales que están inmersos en determinados ámbitos, pues ya sean intangibles, como digo yo, ¿no?, el transporte y la logística, o más tangibles en el ámbito de la producción industrial o del comercio. Y yo creo que en Cantabria este tipo de formas de compartir conocimiento, de abrir debate y de intercambiar experiencias son absolutamente positivas. Por tanto, yo te aplaudo como siempre por tu proactividad. No te desmotives ni te desanimes, todo lo contrario.
porque necesitamos personas como tú que nos animen a debatir y a intercambiar conocimiento. Así que muy agradecido y ya sabes que me tenéis siempre a disposición si me llamas. Genial, te lo agradecemos enormemente. Para mí ha sido un verdadero placer, Jaime. Muchas gracias. Gracias.